Muy bien, pues vamos a más cosas. Ya saben, estamos a viernes, fin de semana, llega el fin de semana. Estaba previsto que llegara el sol, ha llegado y bueno, vamos a disfrutar de un tiempo espléndido. Y para ello ya saben ustedes que tenemos una ciudad que reúne todos esos ingredientes. Tenemos un patrimonio histórico inmejorable, diría yo. Para hablar precisamente de patrimonio y de otras cosas, hemos invitado a Rafael Jaén, el delegado de Patrimonio, Casco Histórico y Naturaleza del Ayuntamiento de Córdoba. Rafael, muy buenas. Bueno, llega el buen tiempo y hay que tirarse a la calle, aunque yo creo que hemos demostrado que llueva, truene, aprovechamos y nos damos nuestra vueltecita por toda esta riqueza cultural que tenemos en esta ciudad, ¿no? Hombre, yo creo que sí, yo creo que ahora mismo estamos en una posición de ventaja si hablamos de Córdoba dentro del ámbito del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, al que pertenecemos, como sabrá, pues somos 13 ciudades las que pertenecemos a ese grupo y que además, según los últimos datos que nos da el propio Grupo de Ciudades Patrimonio, pues hemos superado en 205.000 visitantes a la ciudad de Salamanca y 308.000 a la ciudad de Santiago de Compostela. Nos parece importante ese evento en cuanto al elenco de las 13 ciudades que conforman la ciudad de Patrimonio. Hay elementos muy, como tú decías, muy paseables por la ciudad, en donde Córdoba, y no en otras se puede decir lo mismo, podemos conjugar de manera muy natural ese patrimonio edificable con ese patrimonio natural que tenemos casi al hilo de la mano, ¿no? Rafael, ¿es cierto que tenemos el segundo casco histórico más grande de Europa o el primero? Pues aquí estamos con el de Praga prácticamente, o el de Cracovia también es muy importante, pero de luego prácticamente lo que sí tenemos son 300 hectáreas que hay que cuidar, que hay que conservar, que hay que mimar y sobre todo que hay que proteger, porque al final Córdoba no es una ciudad que solamente tenga sitios inscritos en la UNESCO, sino tiene todo el casco histórico, que es lo que hace que sea una ciudad patrimonio de la humanidad, pero sobre todo tenemos otra inscripción más, el patrimonio cultural y material, como son los patios, pero no olvidemos que tenemos también dos que nos tocan de soslayo directamente, como es la dieta mediterránea o como es el flamenco. Por tanto, una ciudad que conforma 5 inscripciones de la UNESCO es una ciudad que invita a venir a ella. Y el clima no lo pueden copiar. El clima es muy bueno, yo digo sí, que el clima, yo prefiero un calor seco a un calor húmedo, por ejemplo, y yo creo que Córdoba es absolutamente visitable. Nosotros tenemos desde el propio Real Jardín Botánico de Córdoba, en la concejalía, lo que es la parte medioambiental que toca la concejalía, tenemos las grandes actividades son de verano, es decir, el programa de raíces en el jardín es un programa muy consolidado, un programa que ya acoge a cerca de 7.000 o 8.000 personas dentro del verano. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque creemos que esas tardes largas en el auditorio al aire libre junto al río Guadalquivir, pues ese microclima que ahí se produce, que son 3-4 grados, pues invita a que no solamente todo el mundo que viene, que tenemos una media de 300, 400, 500 personas de las noches de miércoles a viernes durante todo el verano, prácticamente ya cubrimos toda la agenda vacacional escolar. Si empezamos, cuando termina el Festival de la Guitarra, empieza el programa de Raíces en el Jardín y lo hemos llevado este último año hasta el 16 de septiembre. Por tanto, es una agenda muy potente. Y además invitamos que cuando termina el concierto, como está la cafetería abierta, invitamos a ver, que ya lo pusimos en marcha el año pasado con mucho éxito, a poder visitar el Real Jardín Botánico de Córdoba en una visita nocturna especialmente diseñada para realizar, que es precioso. Sí. Bueno, el Jardín Botánico creo que es uno de los iconos que también nadie nos puede copiar, que tenemos en Córdoba, y que yo creo que no hay cordobés o cordobesa que no lo haya visto, pero que invitamos a que vayan a verlo porque es bonito, es admirable, cada vez que vas allí te sientes en otro mundo, en otro. Sí, estoy de acuerdo contigo. Este gobierno municipal ha sido muy sensible también a esos elementos que estaban ahí y que había que darle otro empujón, ¿no? Y ese ha sido, por lo menos, mi objetivo desde el principio. Yo me di cuenta claramente de la potencialidad que tenía el Real Jardín Botánico de Córdoba, el INGEMA en su conjunto, Instituto Municipal de Gestión Medioambiental, porque no en vano, cuando hablamos del Real Jardín Botánico de Córdoba, hablamos del zoológico que está enfrente, hablamos de la Ciudad de los Niños, que este año ha acogido ya 115.000 visitas, solamente la Ciudad de los Niños, el propio
parque zoológico ha superado los 100.000, 103.000 visitas, y no olvidemos el aula de naturaleza, ese edificio que estaba vacío, que estaba allí, que hoy es un emblema dentro del Parque de la Somadilla, que ya acogió el año pasado a más de 12.500 personas en actividades, con más de 2 exposiciones, con unos huertos urbanos que están dando una enorme satisfacción a mayores y a pequeños, y que este año hemos doblado de los 3.000 metros pasados casi cerca de 7.000 metros, porque teníamos en lista de espera pues cerca de 100 personas en los huertos urbanos. Bueno, tenemos unos enclaves únicos en Córdoba, que hay que valerse de ellos y aprovecharlos, como decía. Y bueno, al hilo de esto se ha presentado unas rutas que próximamente vamos a poder disfrutar. Sí, yo creo que uno de los pilares importantes del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental, del INGEMA, es cómo combinar, y lo que comentábamos al principio, cómo combinar esa riqueza que tiene Córdoba dentro de su área metropolitana, que es combinar de manera sabia y de manera inteligente, pero también de manera natural, el patrimonio edificable del patrimonio natural. Y esa riqueza evidentemente nos la da el río Guadalquivir es el que, si le preguntáramos al río Guadalquivir sobre la historia de la ciudad, él sí sabe la historia de la ciudad, porque la ciudad se hizo al río, no el río a la ciudad. Siempre ha sido el gran testigo, ese testigo mudo que está ahí, pero que ha sido un testigo absolutamente expectante de toda la historia y de todas las culturas que han pasado por allí. Pues precisamente esa actividad que me pregunta, nace y muere en el río, en el propio río. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es visitar los molinos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a empezar o bien por el molino de Martos, para terminar en el molino de la Alegría, que está dentro del Real Jardín Botánico de Córdoba, que curiosamente son 2 molinos visitables, pero son 2 molinos museos. El molino de Martos es un molino que es puramente medieval, que podemos llevarlo casi al siglo XII, siglo XIII, pero es un molino que ha tenido varias utilidades, y hoy, francamente, fue utilizado casi hasta el siglo XIX, pero hoy es un molino que es espectacularmente bonito, visitable, como digo, y es un museo hidráulico. Si nosotros saliéramos de ese entorno, ahí no hay que olvidar que el dibujo del río Guadalquivir por la ciudad es un curso medio, es un curso de meandros, es un curso noble, apacible, menos cuando el río se enfada, pero para eso es un río vivo. Pero cuando salimos nosotros del molino de Martos, lo que estamos es paseando por la margen derecha del Guadalquivir, viendo de frente pues el puente primero que se nos avecina, que se nos acerca, que es el puente del Arenal, y ya vamos viendo en la proximidad el puente romano en toda su magnitud. Seguimos por esa ribera, y por eso lo queremos potenciar ahora, esa ribera, esa actuación de la Puerta del Puente, Puente Romano de la Ribera, donde ahora, con el esclareo que se ha hecho a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por el arreglo que se ha hecho de esclareo también por parte de la Junta de Andalucía en los Sotos de la Albolafia, podemos pasear y dibujar algo que antes no se veía, que era la lámina del río. Es muy importante pasear por la ribera escuchando el rumor del agua, pero visualizando cómo se va acercando el puente romano, cómo va viendo el curso del agua, porque eso es muy... y con la naturaleza alrededor. Cuando llegamos justo en el entronque de la Puerta del Puente, el molino de la Albolafia, escudo de la ciudad, ese escudo que llevamos tan a gala no solamente la ciudad en sí, sino los propios concejales, es el escudo que nos identifica en la medalla capitular, pero eso es un escudo, es un emblema del año 1723, pero curiosamente la Albolafia puede ser de todos los molinos el molino más antiguo. Ese molino está datado prácticamente del siglo VIII, y es un molino que evidentemente es muy potente, es perfecto, y sobre todo desde ahí vamos a visualizar 3 molinos más que vamos a poder ver después más cerca, y es, sin atravesar todavía el puente romano, veremos que hay 4 molinos en línea: el molino de la Albolafia, el molino de Pápalo Tierno o el molino de Tellez, el molino de en medio y el molino de San Antonio, que sí visitaremos, que es un molino que tiene un gran mirador sobre los Sotos de la Albolafia, un gran mirador desde la Puerta del Puente y de la Catedral, y un molino que lo utilizamos sobre todo para salas expositivas, y sobre todo porque la planta baja es un molino hidráulico donde tú puedes ver perfectamente el rumor del agua pasando por debajo. Atravesaremos patrimonio edificable y patrimonio natural, lo que estamos viendo un monumento natural declarado en el 2001, que es los Sotos de la Albolafia, y llegaremos justo a la margen izquierda, veremos el molino de San Antonio y nos llevarán casi a meternos prácticamente en el Real Jardín Botánico de Córdoba. ¿Y qué molino nos encontramos? Cuando ya hemos atravesado los Sotos de la Albolafia, estamos ya atravesando prácticamente el puente de San Rafael, que es el molino de San Antonio, el Museo Paleobotánico, que es uno de los museos que nos va a permitir entrar dentro del Real Jardín Botánico de Córdoba y visitarlo. Terminaremos la ruta allí, porque es uno de los museos más importantes del mundo, con más de 150.000 piezas del Carbonífero. Por tanto,
Y hay una pregunta que me hace mucha gente, que es, y yo se lo aclaro también, ¿cómo están los molinos diseñados en línea? Esos 3 últimos y esos 4 que he dicho, San Antonio en medio, la Albolafia y el Papa Lotino, porque al final ellos tenían estaban comunicados todos los molinos, porque el molino, en algunos de ellos que eran de utilidad hidráulica, lo que hacían a lo largo de los siglos que han tenido utilidad, nos ha servido de coger un poquito de represa del río, subir un poquito el caudal del río para abastecimiento de agua a la población. Por lo tanto, han tenido una enorme utilidad y yo creo que es una ruta estupenda para entender, para conocer cómo se abastecía una ciudad que tuvo muchos miles de habitantes en determinada época del año, pero sin lugar a dudas, cómo era todo ese sistema de recogida de agua para abastecer una población que crecía cada vez más en una ciudad que en una época fue ciudad patricia, pero además fue la capital de Occidente, la época romana, prácticamente equiparada a la metrópoli de Roma, pero en la época romana también fue capital de Occidente cuando se hizo califato independiente. Es decir, tenemos una historia que no conocemos, que ese es el objetivo, me imagino, de esta ruta, de conocer toda esta historia de esa frontera o de esa línea que tenemos a la llegada de Córdoba, que todo el mundo admiramos, pero que somos grandes desconocedores de toda su historia, de todo lo que recoge, ¿no? Sí, yo creo que al final hay una cosa en la que estamos trabajando en la concejalía, que es intentar que la gente que nos visita no se vaya sin ver la otra parte importante, monumental de la ciudad de Córdoba, que tú me preguntabas antes, ese otro casco histórico que está declarado por la UNESCO, que coge toda la parte de la Jerquía Sur y la Jerquía Norte, hasta prácticamente la muralla norte de nuestra ciudad, que es la Ronda de Marrubial, donde ahí tenemos un gran patrimonio religioso impresionante, porque es lo que tenemos. Aquí tenemos pues una hilera de un elenco de iglesias fernandinas. Tenemos iglesias que no son fernandinas, pero son absolutamente potentes, como la iglesia de San Francisco, la iglesia de San Agustín, que es una auténtica joya. Pero tenemos unas piezas conventuales, de convento de vida consagrada y de no consagrada, que es auténticamente espectacular. Es decir, tenemos conventos como el de los capuchinos, el de los dominicos, el de los carmelitas calzados y carmelitas descalzos, que nos llevarían a 2 rutas importantísimas de la ciudad, porque no consiste solamente en el tópico de decir hay que aumentar las pernoctaciones, sino hay que decirle, te voy a decir por qué tienes que pernoctar más, y es porque hay una gran riqueza en la que además todo no son piedras. Es decir, Córdoba tiene una parte añadida que en otras ciudades se ha perdido, es que tenemos nuestras tabernas, es que yo puedo visitar iglesias, puedo visitar conventos, que es prácticamente dibujar esa Córdoba desde la Reconquista, desde mediados del siglo XIII hasta el siglo XVI y XVII, tengo una riqueza conventual y patrimonial de iglesias auténticamente espectacular, pero es que además en ese entorno tengo hoteles con encanto de 2 y 3 estrellas, magníficos por cierto, a magníficos precios, pero tengo una ruta de taberna, tengo los patios. Tengo el Palacio de Viana, que es la puerta de los patios de Córdoba. Tengo la Diputación Provincial, que está también en esta zona, que era el antiguo convento de la Merced. Ese es nuestro rico patrimonio, sin salir del área metropolitana y sobre todo en todo lo que acabo de describir, se puede ir andando. Es que se puede ir andando. Sí, además cómodamente y plácidamente. Y plácidamente. Bueno, yo creo que a toda esta zona se le está dando un empuje, ¿no? Últimamente. Yo creo que era algo que teníamos ahí y que ahora se está aprovechando y que estamos conociendo a todas las iniciativas y actividades que se están realizando en torno a toda esta zona de Córdoba. Sí, ¿no? es una filosofía desde la propia concejalía, tenemos un claro objetivo, que es, ponemos muchas veces el ejemplo, una persona no es más raro ni menos raro cuando uno es turista, cuando va por ahí. Por tanto, la mejor manera de entender al turista es ejercerlo como tal. Y que, yo podría decir que sin que le diéramos a un turista de Córdoba un plano en la mano, yo sé perfectamente a 2 cosas que va a ir, seguro. Va a ver la mezquita catedral y va a ver el Alcázar de los Cristianos. ¿En qué consiste nuestro trabajo? En decirle que hay una riqueza patrimonial tan potente que no debe irse de Córdoba sin que yo se la enseñe. Es que nuestra obligación es enseñarla y decirle cómo la puede ver, cómo la puede visitar, cómo la puede degustar y cómo se puede entretener callejeando, pues sencillamente perdiéndose por las callejas de la Jerquía Sur, en las que algunas calles parece que uno se ha salido de Córdoba y está en un pueblo. Bueno, eso es una riqueza que tiene nuestra ciudad, pero es que tenemos una gastronomía auténticamente espectacular, porque claro, no en vano decíamos, tenemos 5 reconocimientos de la UNESCO, pero tenemos muchas denominaciones de origen, y esa es nuestra rica gastronomía, en la que un año además, como es este, que Córdoba además ejerce por derecho propio la capitalidad
cultural, gastronómica, iberoamericana, me parece muy importante. En eso es lo que estamos trabajando, porque al final lo que significa es desfocalizar un eje central que siempre está en la catedral, la mezquita, el entorno, Alcázar el Cristiano, la sinagoga, que este año estamos muy volcados en ella, porque la gran efeméride también es que cumplimos el 700 aniversario de la sinagoga, y por tanto creemos que primero, es una de las 3 sinagogas que hay en España, es la única sinagoga visitable de Andalucía, pero de luego, sin duda, es la única de España que cumple su 700 aniversario. Yo creo, Rafael, la sensación también que me da que este año va a ser muy relevante, muy importante para la ciudad de Córdoba, por todos estos elementos que acabas de exponer. Yo creo que son ingredientes que los teníamos ahí, que ahora se están potencializando de alguna forma y que van a dar su resultado a corto o medio plazo. Sí, nosotros le hemos dado mucha importancia, me viene muy bien tu pregunta, porque este año otro evento importante es que celebramos el 20 aniversario de la inscripción de Córdoba como Patrimonio de la Humanidad. Lo celebramos el 17 de diciembre de 2014 y por tanto creemos que es un evento importante. Ya lo hicimos el año pasado con la primera entrega del premio Hernán Ruiz, con la creación del premio Enfoca tu Patrimonio con muchísima participación, y este año lo que haremos será prácticamente una semana para encajar ese 17 de diciembre, porque el gran evento que es el 20 aniversario. Este año, por cierto, la 31 edición de la Cata del Vino del Consejo Regulador Montilla Moriles va a ir dedicada expresamente al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Creo que ese liderazgo que ha cogido Córdoba con respecto al grupo es importante, y aquí van a venir los 13 alcaldes o los 12 alcaldes con nuestro alcalde José Antonio Nieto a ser el invitado de honor de esa cata dedicada al grupo en su 20 aniversario, que coincide con nuestro 20 aniversario además del grupo. Yo creo que es importante el saber que cuando tú tienes una representación potente en el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, en ser la Secretaría Regional de la OCPM, las Ciudades Patrimonio del Mundo, de la que somos titulares, en la que pertenecemos a la red de Judería de España, a la red de ciudades catedralicias, a la red de ciudades de AVE, a la ruta bético-romana, no solamente es estar por estar, nosotros no lo hemos querido hacer así, creo que es importante estar en esas organizaciones para que Córdoba tenga retorno. Ya lo hicimos el año pasado recibiendo el taller de Camino a Oaxaca, que era el taller previo al Congreso Mundial de la OCPM, ya hicimos aquí la Asamblea General del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, vamos a tener seguramente también este año la Asamblea General de la Red de Judería, y ya tenemos muchas cosas previstas para ese 700 aniversario de la sinagoga. Ya tenemos muchas adhesiones en las que el mundo de Sefaraz, en el mundo entero, para Córdoba es un auténtico reclamo, y por eso queremos que esa efeméride no solamente sea el 25 de septiembre de 2014, que es el primer día de Tisrei del calendario judío, sino que nos lleve prácticamente hasta finales de 2015, que es lo que debe ser una efeméride. Bueno, ya en Fitur hemos tenido esa sensación de que este año iba a ser apoteósico, importante, relevante, porque ha sido el pabellón de Córdoba, ha sido uno de los pabellones dentro de Andalucía, uno de los pabellones que más expectación ha causado, ¿no? El pabellón de Córdoba en esta edición de Fitur. Yo tengo esa misma sensación que tú. Yo llevo pues prácticamente casi 12 años yendo a Fitur de manera ininterrumpida. Hemos notado los años que se notaba muy de lleno la crisis, sobre todo hace 2 años y 3 que Fitur había venido a menos, pero este año ha sido, y coincido contigo plenamente, ha sido un año en el que ha habido muchísimo movimiento, pero sobre todo lo que he visto es muy buena agenda dentro de nuestro stand. Podemos estar muy satisfechos por parte del Patronato Provincial de Turismo y del Consorcio de Turismo, que han ido de la mano, pero muy bien coordinados. Sí, se ha hecho un trabajo bien coordinado. Tanto de provincia como de la capital, ¿no? Esa sensación tenía yo. Y yo creo que cada concejalía hemos tenido nuestro tiempo para presentar aquellos hitos que teníamos que presentar. Evidentemente, como fue final de enero y 1 de febrero, Fitur de este año, pues claro, nosotros llevábamos en ese momento casi calentito la joya de la corona, que era el templo romano. El templo romano, que ya te apunto, evidentemente hemos vuelto a reprogramarlo, pero ese botón de muestra que fue abrirlo en Navidad con prácticamente 30.000 visitas que ha tenido el templo romano, un templo romano que ha estado ahí escondido tras una valla 23 años, que es una generación y media, pues muchas veces piensa que mucha gente de 23 no lo ha conocido, lo hemos conocido siempre enjaulado. Pero recuerdo a gente mayor que me ha dicho que ha jugado a la pelota allí, gente del barrio y tal. Yo vivía en la calle Maese Luis en aquella época, por tanto sí recuerdo un poco esa travesía. Pero la gran riqueza, la potencialidad del mundo romano
es que en el año 56, que es cuando se empieza a construir ese templo, por tanto la mitad del siglo I, ese templo tiene 20 siglos. Es importante porque esa ciudad patricia llegó a tener tal sistema de riego, de abastecimiento de agua, de canalización de aguas residuales, que se puso en marcha en algunas ciudades tan importantes como París o como algunas ciudades importantes de Italia o de Alemania en el siglo XIX. Es decir, ¿qué importancia tenía esa ciudad en el siglo I, en el siglo II? Pues era una ciudad que se quiso ser una ciudad patricia para que fuera igualada a la gran metrópoli de Roma. En la mitad del siglo I, Córdoba ya tuvo circo, tuvo templos romanos dedicados a la divinidad, tenía teatro y tenía una configuración de ciudad metropolitana espectacular. En definitiva, una historia como para pegarnos aquí un día entero sí. Hablando de esta ciudad tan maravillosa que tenemos, siempre lo hemos dicho, siempre lo vamos a defender y siempre lo vamos a llevar por delante, vayamos donde vayamos. Lo mismo que mi consejo, que ustedes donde vayan hagan la mejor difusión de esta ciudad encantadora y con tanta riqueza. ¿Para cuándo van a estar estas rutas disponibles? Sobre todo para enriquecer esa cultura histórica que debemos tener todos. Pues para muy pronto, queremos tenerla antes de final del mes de marzo, porque queríamos hacerla coincidir con el tiempo que tú apuntabas al principio. Y hacerlo coincidir con la primavera. Por tanto, prácticamente está prácticamente hecho. Las personas que estén interesadas, porque van a ser por grupo, pueden llamar al Real Jardín Botánico de Córdoba o a jardinbotanicodecordoba.com, que es su página web, y por tanto ahí se conformarán los grupos y prácticamente el producto de la Ruta de los Molinos está hecho y está preparado para sacarlo ya dentro de un par de semanas. Y que no vayan a pensar que es para turistas, que también es para los cordobeses y cordobesas, que debemos de saber lo que tenemos, porque esa sin duda será la mejor promoción que le podemos dar a la ciudad, saber dónde estamos, dónde vivimos, de dónde venimos y lo que tenemos, ¿no? En definitiva, que de eso se trata, ¿no? Sí, se trata de tener un ocio importante a lo largo de todo el año, pero sobre todo los cordobeses, que lo tienen más cercano. Yo estoy muy satisfecho con lo que hemos recibido de satisfacción de los cordobeses. Es decir, cuando tú un domingo tienes en el Real Jardín Botánico de Córdoba el Mercado de las Flores y lo tienes abierto con el Mercado de Artesanía y a veces te dicen, oye, este domingo han estado cerca de 2000 personas en el Real Jardín Botánico de Córdoba, pues yo entiendo que ese es el ocio de los papás que van con los niños, los abuelos que van con los nietos, y en el zoológico pasa exactamente igual. En el zoológico va a haber grandes sorpresas este año, muy grandes sorpresas y gratas. Estamos para traernos pues unos tigres albinos, vamos a traernos algunos cocodrilos, vamos a traer jirafas, queremos enriquecer el zoológico y algo que nos han pedido los más pequeños, que es una granja, cosa que no ocurre en muchos zoológicos, pero queremos habilitar un recinto para que los niños sepan qué animales hay en una granja, y vamos a coger un recinto y vamos a poner la granja del zoológico de Córdoba. Pues hay que hacerle caso a los niños. A los niños hay que hacerle caso siempre. Que dice que tiene muchísima razón. Sí. Bueno, y la tiene, ¿eh? Bueno, más cosas, Rafael, no sé... Sí, pues yo te cuento, mira, todos los productos que ha tenido mucho éxito, tanto en el Real Jardín Botánico de Córdoba como en el zoológico, porque muchas veces la sinergia de uno y otro nos invita a crear cosas nuevas, ha sido el producto que ya lo llevamos casi año y pico, 2 años, este año será el segundo ya completo, que es en el zoológico durmiendo en el zoo y en el Real Jardín Botánico de Córdoba durmiendo en el bosque. El de una noche en el zoo, pues es muy divertido porque al final pueden estar los chicos con los papás, que es muy importante. Y lo que hacemos es que configuramos como si estuviéramos en plena selva, con las tiendas de campaña. Los chicos llegan con sus mochilas, con sus sacos de dormir, con su picnic, y hacemos grupos de 20, de 20 datos con sus monitores, y les decimos cuando lleguen, primero se identifican, que se conozcan todos, y mayores y pequeños, he tenido a un abuelo con un nieto que se lo pasó mejor el abuelo que el nieto. Entonces pasan toda la noche en el zoológico, de tal manera que por la noche hacen de exploradores, porque les hemos dicho que tienen que descubrir un enigma en el zoológico. ¿Y qué les enseñamos? Les enseñamos que hay muchos animales que no duermen de noche, que tienen que identificar los ruidos y los sonidos, los olores. Después no hay forma de dormirlos, también hay que decirlo, pero y por la mañana, cuando ellos se levantan, lo que hacemos, los levantamos temprano para que sepan que ellos tienen que hacer, por la noche hicieron de exploradores, pero por la mañana van a hacer de cuidadores,
queremos que hagan el papel que hace un cuidador, que va al cubil, que le da de comer al animal, que le abre la jaula para que salga al espacio grande, y después les damos a todos un desayuno molinero y a las 9 de la mañana lo recogen los papás. Pues eso mismo, casi con ese mismo mensaje, hacemos en el Real Jardín Botánico de Córdoba durmiendo en el bosque. Queremos que identifiquen los olores, que identifiquen los árboles, que identifiquen los aromas del Real Jardín Botánico de Córdoba con el mismo sistema en uno y otro. Pues es un producto absolutamente gratificante. ¿Por qué? Porque la parte educativa medioambiental que tenemos en la concejalía, tanto en el Real Jardín Botánico de Córdoba como en el Zoológico, como en la Ciudad de los Niños, no queremos que se pierda. Antes al contrario, queremos potenciarla cada día más. Y esa parte educativa para nosotros es clave, el encuentro con la naturaleza, animal, vegetal. Y de esa forma interactiva los niños encantados. Fauna y flora, eso funciona. Hay un programa que está funcionando francamente bien, que ya lleva, este será el tercer año, que es el programa de Descubre tus barriadas. Descubre tu barriada es un programa donde vamos a conocer cada barriada de Córdoba, que es algo donde mucha gente no hace la excursión, de decir, pues yo quiero conocer Alcolea, quiero conocer Santa Cruz, quiero conocer el Higuerón, o Villarrubia, Trasierra, Cerro Muriano. Esas son las rutas, ¿no? Y entonces lo que hacemos es descubrir lo que hay de nuevo en cada una de ellas. Es decir, si yo me voy a Santa Cruz, yo sé que me van a enseñar Ategua, pero me van a enseñar también la campiña, me van a enseñar eso de la biodiversidad que allí se da, seguramente voy a entroncarme con la gente de Santa Cruz y vamos a organizar ahí un perol. Pues eso tiene mucho tirón y vamos a seguir haciéndolo porque hemos notado que la gente primero participa, que la gente aprende, que conoce a sus convecinos de las barriadas, que es muy importante, y sobre todo la gran riqueza que tiene cada una de las que yo te he citado, porque nos vamos a las minas de cobre por la parte de Cerro Muriano, o nos vamos y nos metemos dentro de Trasierra y encontramos los restos romanos todavía de los acueductos que están por Trasierra. Pues son productos que seguimos teniendo, que lo vamos a seguir haciendo y que recibimos no solamente mucha respuesta de los ciudadanos, sino un enorme grado de satisfacción por todo lo que hacemos, con lo cual yo soy el que soy, estoy plenamente agradecido porque no hay mejor producto que aquel que siempre tenemos lleno y total ocupación. Muy bien, pues sin duda alguna, Rafael, 2014 va a ser un gran año para esta ciudad y bueno, repleto de actividades y de productos que debemos de aprovecharnos de ellos, de disfrutarlos. Y bueno, aquí estaremos nosotros para contarlo. Muy bien, yo cuando queráis os sigo contando cosas. Muy bien, Rafael, muchísimas gracias. Muy bien, un abrazo muy fuerte. Vamos a hacer una parada en el camino, regresamos enseguida, ya saben, no se marchen porque tenemos más cosas para compartir con todos ustedes. Hasta ahora.